Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada vez que leo este Evangelio recuerdo unas palabras del Papa Benedicto XVI. Decía: hoy gastamos mucho dinero en la Iglesia, en proyectos pastorales. Perdemos mucho tiempo, que vale más que el dinero, en reuniones, en planes, en programaciones. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de ese dinero y de ese tiempo? ¿Cuál es el resultado? Y se preguntaba el Papa Benedicto: ¿tenían ese dinero y hacían esas reuniones y esas programaciones los apóstoles? Claro que tenían sus reuniones. Por ejemplo, el primer concilio de Jerusalén en el año 50. Allí, con San Pablo, se ponen de acuerdo para atender a los gentiles, a los paganos, y qué tenían que exigirles y qué no hacía falta exigirles para que pudieran ser cristianos. También se ponen de acuerdo para elegir a unos hombres y nombrarles diáconos que se dedicaran al reparto de los bienes, a la caridad, y ellos se iban a dedicar a la palabra. Tenían reuniones, hacían planes, efectivamente, programaban, sí, pero no esto, no tanto. ¿Dónde estaba el secreto? ¿Por qué aquellos, con tan pocos medios materiales, incluso bajo la persecución, crecían? ¿Por qué, a pesar de los mártires, o mejor, gracias a los mártires, crecían y se multiplicaban? ¿Cómo es posible que el poderoso Imperio Romano, en 3 siglos de persecución, no lograra acabar con ellos? ¿Cómo es posible? El propio Evangelio de hoy da la respuesta. Primero les dice Jesús: confiad en el mensaje. Porque esto de no llevéis sandalia, no llevéis alforja para el camino, bueno, esto significa confiad en el mensaje. Lo que tenéis que hacer es exponer el mensaje. No busquéis alianzas humanas que van a pasaros después un precio. Van a pasaros un costo que quizá no podáis o no debáis pagar. Confiad en la fuerza del mensaje, porque creéis en él. Y no andéis buscando el dinero para vosotros. No andéis buscando enriqueceros con el mensaje. Poned todo ante Dios, también vuestras necesidades, y Dios se ocupará de vosotros. Nosotros los franciscanos de María tenemos, la verdad es que en este momento no sé cuántas, pero creo que ya habremos pasado hace tiempo de las 1000 escuelas de agradecimiento online. Vale. Miles de personas están recibiendo cada semana nuestra formación. Y es todo gratis, todo. Ponemos nuestras misas o las conferencias. No cobramos una suscripción para entrar, para poder ver la misa. No. Puede verlo
gratuitamente el que quiera. El Señor lo ha dado gratis y tenemos que darlo gratis. Dice, pero hay gastos. Sí, es verdad, los hay. Cada día, y nunca pido, llegan generalmente a través de PayPal 8, 10 donativos, la mayor parte de ellos de 10 euros, a veces 1, a veces 20, a veces 100. Y no pido. En manos de Dios. Él sabe lo que necesito. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe si tenemos que comprar una cámara nueva porque antes teníamos y ahora una se ha roto. Él sabe si en la nueva parroquia necesitaremos un automóvil y a ver de dónde sacamos el dinero. Él sabe. Aquellos de qué se preocupaban, de evangelizar. Y lo demás lo ponían en manos de Dios. Y funcionó muy bien. Lo dice también al final de este texto el evangelista San Marcos. Ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios y ungían con aceite a enfermos y los sanaban. Salieron a predicar la conversión. La conversión significa un cambio, arrepentimiento, volver a empezar. La conversión significa reconocer el mal que estabas haciendo. Y para reconocer que lo que estabas haciendo está mal, tenían que enseñarte a distinguir el bien del mal. Ellos no salieron a decir lo que el mundo les decía. No salieron a decir, las mujeres son de segunda categoría. Salieron a decir, hombres y mujeres somos iguales. No salieron a decir, podéis divorciaros de vuestra mujer y casaros con otra. Salieron, en cambio, a decir lo que había enseñado Jesús. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. No salieron a decir, todo el mundo permite la violencia, la venganza, y nosotros también la permitimos. Al contrario, salieron a decir, en vez de ojo por ojo, diente por diente, pon la otra mejilla. No salieron a decir, basta con que no hagas el mal. En cambio, salieron a decir, no es suficiente con que no hagas el mal. Y ahí está la parábola del buen samaritano como modelo y ejemplo de lo que un católico, un cristiano, tenía que hacer. Salieron a predicar la conversión entre los judíos, que eran creyentes en el Dios verdadero. Y después, un poco más tarde, entre los paganos, donde el ambiente de inmoralidad era muchísimo mayor que entre los judíos. Salieron a predicar la conversión y a decir, esto está mal. No era su objetivo decir esto está mal. Su objetivo era decir, Dios te ama y tienes que amar al Dios que te ama, haciendo el bien. Y para hacer el bien, tienes que saber distinguir el bien del mal. Y tienes que convertirte si estás obrando el mal. Salieron a decir, tienes que abrazar tu cruz. ¿Predicamos eso nosotros? Hace un tiempo hablaba con una responsable de un importantísimo movimiento de espiritualidad en la Iglesia que está, en declive. No en franco declive, pero sí en un suave declive. Y yo le decía, pero ¿estáis diciendo lo que dice el mundo? Porque si estáis diciendo lo que dice el mundo, ¿quién va a acudir a vosotros? Para escuchar lo que dice el mundo ya tienen al mundo. Si vuestro mensaje es ecológico, por ejemplo, y nada más, social, y nada más, tienen muchos que hablan de esto. Y no es que defender la naturaleza sea algo malo o ayudar a los pobres
sea algo malo, al contrario. Pero nuestro mensaje tiene que ser, en primer lugar, el anuncio de Cristo crucificado y de Cristo resucitado. Y después distinguir el bien del mal, enseñar a distinguirlo, y dentro del mal, por supuesto, hacer daño, a perjudicar o herir o estropear la naturaleza, y no tener compasión y misericordia y generosidad con aquellos que están pasando necesidad. ¿Predicamos la conversión? ¿Enseñamos a distinguir el bien del mal o no nos atrevemos por miedo a ser criticados, a no ser considerados modernos? ¿Y nos extrañan las consecuencias? Tengamos la valentía, apoyados en Cristo, de predicar la conversión, de predicar abrazar la cruz y de predicar la resurrección y la vida eterna, incluso de echar demonios, también de sanar a los enfermos, es decir, de tener compasión con los que sufren. Y lo demás se nos dará por añadidura. Que así sea.